Sí, lo conversábamos con Fernanda Navarro desde Buenos Aires. Mañana se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Argentina. Los candidatos ya cerraron sus campañas en unas votaciones que estarán marcadas por la crisis económica. Para analizar este tema estamos con el consultor político Carlos Fara. ¿Cómo está, Carlos? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, las primarias marcaron cierta tendencia, es cierto, pero se ha dicho que el escenario está lo suficientemente fragmentado como para que pueda haber sorpresas este domingo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente, vamos a mantener un nivel de fragmentación importante, lo cual nos abre, digamos, el escenario de segunda vuelta. Y lo que de alguna manera, dentro de lo poco que uno pudiese estar seguro en función de la cautela natural que esto tiene, es que uno de esos dos competidores seguramente será Javier Milei, quien obtuvo más votos en la elección primaria, y digamos con un signo de interrogación respecto de quién lo acompaña, ¿no? Si Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, que fue la segunda fuerza, o Sergio Massa, que es el candidato oficialista. Vemos, digamos, quizá un poco más de posibilidades de que la balotaje sea entre Milei y Massa, pero la verdad es que habitualmente entre las PASO y la general va a votar más gente, y eso de alguna forma cambia, digamos, un poco las proporciones de la torta electoral, con lo cual todavía, digamos, puede haber lugar para sorpresas. ¿Y qué le convendría más en ese escenario a Javier Milei? ¿Enfrentarse a Sergio Massa o a Patricia Bullrich? ¿Qué cree usted que lo deja en una mejor posición, considerando también que efectivamente en las primarias hubo un porcentaje más o menos dividido, pero ahora tenemos un universo mucho mayor de personas que se espera que vaya a votar también? Por ende, los porcentajes pueden moverse, ¿no? Totalmente así. De hecho, digamos, esa es la experiencia histórica desde 2011, cuando se implementó por primera vez las primarias. A Milei claramente le conviene un contrapunto con Massa, y eso de alguna manera ha habido alguna suerte de coincidencia estratégica a lo largo de estas 10 semanas de campaña entre las primarias y la general, sencillamente porque son, digamos, en este escenario de los tres principales, aunque hay 5 candidatos, son los dos que tienen, digamos, las posiciones más antitécnicas, ¿no? Milei proponiendo una fuerte desregulación de la economía, con intervención del Estado mínima, y Massa, que hace una referencia a una presencia del Estado importante para generar mayor contención social. Sí, ¿qué podemos decir a propósito justamente del electorado, del tipo de votante que hoy enfrenta primero estas candidaturas, hoy día este proceso de elecciones? Porque estamos hablando también de, no son las típicas familias políticas o, digamos, coaliciones políticas las que hoy día también se enfrentan, y el electorado es muy diferente también. Sí, totalmente. A ver, empecemos por Javier Milei. Él tiene sobre todo un votante de sectores medio bajos, con una fuerte incidencia en los menores de 30 años, donde claramente si votaran solamente los menores de 30, él ganaría en una primera vuelta. Un votante no politizado, no ideologizado, ¿no? Pese a las posiciones libertarias del candidato, su público en realidad lo vota por expectativa, no por ideología. Por supuesto, cansado, digamos, de la crisis económica y el fastidio con el statu quo de las otras dos coaliciones. Massa tiene un voto típico de base peronista, de clase baja, de clase media baja, en un rango más intermedio de edad, digamos, entre los 30 y los 50 años, que por supuesto, digamos, confían sobre todo en los atributos del candidato para poder hacer las reformas que haga falta sin que se pague un costo social muy alto. Y luego Patricia Bullrich en el otro extremo, digamos, tiene un votante de clase media y media alta, con una incidencia de edad por encima de los 45 o 50 años, y es un voto, digamos, intermedio en términos de politizado e ideologizado. De manera que, vamos a decir así, que tiene poco contacto con la mayoría del electorado
Ahora, Javier Milei ha dicho de frentón que van a ganar en primera vuelta. ¿Qué tan realista cree que es el candidato? Bueno, al mismo tiempo que él dijo eso, ayer su candidata a vicepresidenta dijo que ellos iban a pasar al balotaje, pero que lo más probable es que salieran seguros, porque me parece que eso, como decimos aquí, bajarle el precio, la expectativa de un triunfo de primera vuelta. Creo que es, la evidencia empírica no permite pensar en eso. Tampoco lo descartamos del todo, sencillamente porque, vale decir, así como tuvimos muchas dificultades desde los sondeos para poder describir sobre todo el tamaño del voto de Javier Milei, creo que vamos a tener también algunas distorsiones importantes mañana domingo. Sí, ahora está más o menos claro el panorama o la tendencia que existe en torno a estos tres candidatos, pero ¿qué cree usted que puede pasar el domingo con los demás? ¿Podría haber sorpresas también, por ejemplo, con el candidato de Hacemos por Nuestro País? O sea, ¿qué se podría esperar también en relación a ellos? Con esta movilización de porcentajes que conversábamos también. Claro, totalmente. Yo creo que seguramente Juan Schiaretti, que está finalizando su mandato como gobernador de la provincia de Córdoba, recordemos, una de las provincias más potentes económicamente en Argentina, seguramente, digamos, saldrá en cuarto lugar. Él sacó 4 puntos en la elección de las primarias, probablemente esté por encima de eso, más en los 6 o 7 puntos, lo cual puede estar cercano a duplicarlo, y eso ya de por sí es una noticia importante, sobre todo porque implicaría que un escenario que efectivamente se fragmenta, y sobre todo, y además Juan Schiaretti, que su principal fuerza está en la provincia de Córdoba, históricamente fue muy favorable a Juntos por el Cambio, y fue una base electoral muy importante del expresidente Macri, de manera que le compite un poco votos no kirchneristas a Patricia Bullrich, la candidata. Ahora, independiente cuál sea el candidato o la candidata ganadora en estas elecciones, ¿cómo cree usted que cambiaría el escenario político y económico? Porque también el resultado de estas elecciones va a hablar también de cómo la sociedad argentina proyecta su futuro, en qué deposita su confianza. ¿Cuánto cree usted que va a cambiar el escenario independiente que sea uno u otro candidato? Bueno, obviamente todas las miradas están puestas en Milei, ¿no? Porque Juntos por el Cambio ya gobernó, contiene uno de los 2 grandes partidos históricos de la Argentina, la Unión Cívica Radical. Se conoce quién sería ya su ministro de Economía, de alguna manera algunos equipos políticos y técnicos, de forma que genera menos intriga, menos incertidumbre. En el caso de Milei, digamos, entre que él es nuevo en la política, no se sabe cómo sería conduciendo el Estado porque nunca ocupó un rol de ese tipo, no se sabría quién es su ministro de Economía, teniendo en cuenta, digamos, que especialmente su especialidad personal es la economía. Entonces yo diría genera muchos más interrogantes, sobre todo si mañana domingo vamos a una segunda vuelta, vamos a tener 4 semanas digamos, de mucha tensión, ¿no? y de mucha incógnita. Y en el caso de Massa particularmente, se puede de alguna manera, a partir de algunos referentes económicos que él tiene, adivinar cuál va a ser la tendencia si efectivamente llega al gobierno. Ahora, se ha dicho que las elecciones van a durar harto y que se quieren esperar los resultados hasta bien tarde. ¿Hasta qué hora cree usted a qué hora podríamos tener algunos resultados o ya una tendencia clara? ¿O hasta qué hora cree usted que se van a extender estas jornadas de elecciones? Bien, como en la Argentina el principal distrito electoral es la provincia de Buenos Aires, que tiene 38% del electorado y que además elige gobernador, lo cual es un dato político fundamental después de la elección presidencial. Entonces yo creo que no vamos a tener
las tendencias públicas, las que publique la autoridad, antes de las 10 de la noche, porque dijeron que van a esperar a que se estabilicen un poco las tendencias para que empezar a dar a conocerlo, teniendo en cuenta que en las primarias empezaron a dar resultados más o menos cerca de las 10 de la noche, pero que no eran tan definitivos, sino que efectivamente el orden lo era, pero no los porcentajes. Entonces la elección fue mucho más empatada de lo que parecía en los primeros minutos. Ahora, si pudiéramos también desarrollar un poco más el aspecto social que va a dejar entrever estas elecciones, ¿cree usted que también hay algo que decir ahí en torno al electorado, a la sociedad, a la nueva sociedad argentina, el resultado que entreguen y arrojen estas elecciones? Sí, sin duda, ¿no? En primer lugar, empezar por decir que es una sociedad que, más allá de los indicadores de pobreza y de indigencia que tiene, que son muy altos, obviamente por la crisis económica y la alta inflación, yo creo que con el tiempo, digamos, estamos teniendo una sociedad menos estructurada, con algunos segmentos sociales más jóvenes que están poco integrados al mercado formal de trabajo, que son, vamos a llamarlo así, de cultura emprendedora, ¿no? Digamos, los que se dedican al delivery o los que hacen tareas independientes, más allá de cualquier tipo de relación laboral formal. Y me parece que todo eso está generando unos segmentos que, además, los menores de 30 no ven una economía, digamos, consistente en crecimiento hace por lo menos 10 u 11 años, ¿no? Y eso genera todo un impacto, tanto desde el punto de vista de la estructura social como desde el punto de vista del estado de ánimo, que llegamos a una situación electoral con altos niveles de pesimismo en todos los segmentos. Y por el otro lado, recordemos, Argentina llega psicológicamente muy golpeada porque llevamos 3 gobiernos seguidos presidenciales que terminan con balance negativo. Y de hecho, digamos, ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández podían, digamos, políticamente pensar en que se podían presentar esta elección con alguna posibilidad de triunfo. Y en ese sentido, cuando hablamos de esta sociedad, que lo que en buenas cuentas, en resumen, busca estabilidad, tranquilidad y sostenibilidad en el tiempo, ¿cómo se explica entonces una Argentina que apuesta por el candidato más radical también, en cuanto a postura y propuesta, como Javier Milei? Bueno, la primera cosa a decir es, vamos a ver mañana qué porcentaje saca Milei, ¿no? Yo digo, obviamente impacta que fue el primero, pero también es cierto que es un primero con 30% y un 70% de la sociedad eligió otras opciones, ¿no? Entonces, para leer la tendencia social mayoritaria, eso lo relativiza un poco. Segundo, pero es absolutamente cierto que entrando en una segunda vuelta tiene posibilidades de ganar, sencillamente porque hay una demanda de cambio muy fuerte, desde ya. Y Milei, más allá, digamos, de sus posturas, sus votantes no lo están siguiendo tanto por sus posturas concretas, como el proyecto de dolarización o el cierre del Banco Central, sino porque genera una expectativa en sí mismo. Por la Y novedad, eso hace finalmente, ¿no? Claro, totalmente, la novedad, el candidato outsider, cosa que en Argentina nunca había sucedido en una presidencial, un candidato que se filtra a competirle votos al peronismo en sectores populares, cosa que en 78 años nunca había sucedido. Entonces, todos esos elementos de un personaje que claramente no tiene nada que ver con el establishment político hasta acá, genera una expectativa particular y eso diría que le da una alternativa. Y al final, cuando la gente llega a la mesa de votación, si llegase entre Milei y Massa, Milei es el cambio y Massa, digamos, políticamente, aunque después haga otra cosa, es la continuidad. Es la continuidad y además algo que llama bastante la atención tiene que ver con que dentro de su gestión también se llega a esta inflación del 140%, la devaluación que se triplicó en su año y medio de gestión. También uno se pregunta cómo la tendencia se inclina hacia él, aún teniendo este peso, esta carga que lo marca, ¿no? Bueno, a ver, en el caso, digamos, de Massa,
particularmente no es una evaluación, sus votantes no están haciendo una evaluación obviamente positiva sobre los indicadores económicos actuales. Lo que están confiando en él es en los atributos que él pudiese tener como líder para tomar las decisiones que efectivamente den resultado y bajen la inflación. No hay que olvidarse, digamos, que Massa forma parte de la coalición oficialista, pero que hace exactamente 10 años atrás se apartó del kirchnerismo, creó su propia fuerza, el Frente Renovador, y se volvió a integrar en el 2019 para armar un frente contra Mauricio Macri, que en el 2019 perdió su reelección. De manera que puede tener alguna competitividad en función también de un cuadro político, social, de un electorado que obviamente llega a esta situación muy desahuciado. Bien, Carlos Faraá, consultor político. Vamos a estar atentos a lo que pase este domingo en Argentina. Los resultados de estas votaciones, sin duda, van a ser el reflejo de lo que proyecta su sociedad para su propio futuro. Vamos a estar muy atentos a lo que pase en su país. Que esté muy bien, muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, un